La aventura es solo una mala planificación. Esta frase la dijo Roald Amundsen, el primer hombre en llegar al Polo Sur. En situaciones extremas, lejos de todo lo conocido, lo que marca la diferencia entre el éxito y el desastre no es la suerte, sino estar preparado. Ya sea en los inhóspitos paisajes de la Antártida o iniciando un ataque a las montañas más altas del planeta, y cuando hablamos de preparación, pocas herramientas son tan versátiles y confiables como una estufa multicombustible. No importa si tienes gas, gasolina, alcohol, queroseno, aceite, esta pequeña maravilla puede convertir casi cualquier líquido inflamable en calor. Calor para cocinar, para hervir agua, para mantenerte caliente, para sobrevivir. Hoy vamos a descubrir por qué estas estufas son tan valoradas entre los exploradores, los alpinistas y los preparacionistas. Veremos cómo funcionan, qué tipos de combustibles puedes usar, cuáles son sus pros y sus contras, y cuál es el combustible más conveniente en las distintas situaciones. Las estufas a gas son cómodas, limpias y muy fáciles de usar, pero cuando la temperatura es muy baja o subimos a una gran altitud, las cosas cambian. A bajas temperaturas, el gas dentro del cartucho pierde presión. Es como si se pusiera lento, perezoso, y de pronto la llama que antes era potente y azul se convierte en un susurro débil. O directamente ni enciende. Esto es especialmente cierto con mezclas comunes de butano, y se vuelve casi inútiles cerca o por debajo de los 0 grados. En la montaña, la altitud también juega su parte. Al haber menor presión atmosférica, significa menor empuje de gas y menor eficacia en la combustión. En resumen, el gas no fluye bien y no calienta bien. Es por eso que en condiciones extremas, los exploradores, los alpinistas, suelen elegir estufas multicombustible, porque con gasolina blanca, queroseno o alcohol puedes conseguir cocinar aunque estés rodeado de hielo a bajas temperaturas o casi tocando el cielo. Esta es una estufa multicombustible portátil. Se compone de varias piezas clave. El quemador, resistente y capaz de soportar diferentes tipos de combustión. Una bomba de presión, que permite generar la presión necesaria para alimentar el fuego de manera eficiente. Un sistema de tubos que lleva el combustible desde la botella hasta la llama. Uno de estos tubos pasa por encima de la llama para alcanzar la temperatura óptima de combustión. Cuando te adentras en zonas realmente remotas, como algunas regiones de África subsahariana o el Sahel, pronto te das cuenta de una verdad sencilla. Aquí nada es seguro, salvo la necesidad de adaptarse. En muchos de estos lugares, conseguir una bombona de gas es prácticamente imposible. El suministro es irregular, caro y a menudo limitado a los centros urbanos. Pero combustibles como el queroseno, la gasolina e incluso el diésel son mucho más comunes en zonas urbanas y pueblos. Aquí es donde una estufa multicombustible brilla. No estás limitado a un cartucho específico o un modelo. Puedes cocinar con lo que tengas a mano, sin depender de una sola fuente de energía. Además, hablamos de regiones donde las noches pueden ser frías, aunque estemos en zonas cálidas durante el día. Una estufa eficiente no solo cocina, también calienta. Y esta estufa, con su capacidad de funcionar con distintos combustibles, es exactamente eso, una herramienta de autonomía. Encender una estufa multicombustible es un proceso sencillo, pero requiere un poquito de práctica. En primer lugar, rellenaremos el depósito con el combustible elegido. Aseguraremos la bomba al depósito de combustible, enroscándola pero sin forzar,
Luego colocaremos la botella en posición horizontal. Esto garantizará que el tubo interno esté bien orientado para alimentar el quemador. Después, bombearemos presión al depósito de combustible, manteniendo la válvula del quemador cerrada. Ahora viene el cebado. Abrimos la válvula unos segundos para dejar salir un poco de combustible. Este combustible, al prenderse, precalentará el generador. Usamos una cerilla o un encendedor y encendemos el charquito de combustible de la copa que se encuentra encima del inyector. La llama es grande al principio y puede parecer agresiva. Es normal. Hay que dejar que arda durante unos 30 segundos hasta que se estabilice y el tubo que pasa por encima del inyector alcance temperatura. Este calor inicial calienta el tubo vaporizador, que es la clave que convertirá el combustible líquido en gas cuando abramos el paso de combustible. Cuando veamos que la llama baja de intensidad, abrimos lentamente la válvula. Si el cebado fue correcto, la estufa rugirá con una llama azul y estable. A partir de ahí, solo queda ajustar la presión con la bomba y, si hace falta, empezar a cocinar. Encenderlo puede parecer complejo al principio, pero con la práctica se vuelve tan natural como preparar un café por la mañana. Uno de los grandes puntos fuertes de estas estufas es su versatilidad para usar distintos tipos de combustibles. Veamos un resumen de los más comunes. La gasolina blanca, también conocida como Coleman Fuel, ofrece una combustión limpia, potente y estable. Es ideal para quienes quieren mantener su equipo en buen estado y sin limpiar a cada momento, aunque no es siempre fácil encontrar y suele ser bastante cara. Un ejemplo de ello puede ser la gasolina tipo Zipo. La gasolina sin plomo, de coche, es mucho más accesible en cualquier rincón del planeta. Tiene un buen rendimiento, pero genera más hollín. Obstruye con el tiempo y deja un olor intenso al quemarse. Y perfecta para salir del paso, ya que es un combustible universal. El queroseno y la parafina son más baratos, densos en energía y mucho más seguros para el transporte. Eso sí, necesitan un buen cebado para arrancar y generan más residuos, lo que implica una limpieza regular. El diésel es un combustible global, está en casi todas las partes. Su rendimiento es bueno, pero cuesta encenderlo, humea mucho y ensucia mucho los inyectores. Se usa básicamente cuando no hay otra opción. También puede utilizar muchos otros tipos de combustible, desde aceite de cocina hasta alcohol de heridas. Y con el correspondiente adaptador puede ser utilizado perfectamente como una estufa de gas normal. En los entornos más duros, la simplicidad no es una carencia, es una virtud. No es solo un equipo de aventureros o expedicionarios, es una herramienta de autonomía, de preparación. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, considera dejar un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quien crees que valora la autosuficiencia realista. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las herramientas que, cuando todo se complica, siguen funcionando.